Buen día, la siguiente es la continuación de la actividad de software avanzado para ingeniería. Aquí podemos observar mi nombre, Rafael Antonio Pájaro Castro, que cuento con el software LabVIEW completamente instalado. Vamos a dar inicio a la actividad. La actividad consiste en utilizar tres ángulos, los cuales tenemos aquí, para determinar si es posible crear un triángulo o no. Los tres triángulos que vamos a trabajar son el equilátero, que cuenta con tres ángulos iguales, el isósceles con dos ángulos iguales y el escaleno con ninguno de sus ángulos internos iguales. Tenemos los tres LED que indicarán qué triángulo es posible formar en caso de que sea factible. Recordemos que para crear un triángulo, la suma de sus tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Si damos a iniciar al programa, estamos en el panel frontal. Miremos que sus ángulos son superior a 180 grados, así que nos manda el mensaje de que para formar un triángulo la suma de sus tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Miremos cómo se trabaja desde el diagrama de bloques. Le damos nuevamente, podemos observar aquí la suma de sus tres lados es 220, así que es diferente de 180, por lo cual nos arroja el mensaje de que no se puede crear un triángulo. ¿Ok? Vayamos entonces a trabajar con 60 grados, es decir, sus tres ángulos iguales. Nos debe mostrar que es un triángulo equilátero que cuenta con sus tres ángulos iguales. Vamos a mirar aquí, es posible crear un triángulo y nos debe mostrar que el triángulo que es posible crear es un triángulo equilátero. Esperemos un momento mientras el programa se desarrolla desde el diagrama de bloques y nos muestra que en efecto es un triángulo equilátero. Aquí podemos observar cómo trabaja el programa. Sus tres ángulos son igual a 180, así que es verdad. Podemos mirar que un triángulo isósceles sus ángulos son iguales, así que no. Pero miramos que en un triángulo equilátero, en efecto, al ser verdad sus tres ángulos, esta compuerta AND, que trabaja funcionando de que todo esto es igual, si se da este, si se da este y si se da este, ella también es verdadera, nos muestra que es un triángulo equilátero. Vamos a observar otro ejemplo en el cual miramos 90, trabajemos con 100, 40 y 40, es decir, dos de sus ángulos iguales y uno diferente, pero igual la suma es 180 grados, es decir, es un triángulo isósceles. Nos debe mostrar que sí es posible crear un triángulo tal cual como estamos viendo, y nos debe mostrar que el triángulo que vamos a formar es un triángulo isósceles. Esperar un momento mientras se desarrolla en el diagrama de bloques y nos muestra el LED iluminando en verde, ahí está, que es un triángulo isósceles. Miramos el diagrama de bloques, la suma de sus tres lados 180, sus dos primeros ángulos son diferentes, pero al ser diferentes quiere decir que los otros dos son, que sus dos ángulos son iguales, y es verdad, tal como veréis, es un triángulo isósceles. Miremos el último ejemplo, que es un triángulo escaleno en el cual sus tres ángulos son distintos. Podemos trabajar con 90, 50 y 40. La suma será 180, es decir, es un triángulo escaleno. Nos debe mostrar que es posible crear un triángulo y nos debe dar el luz verde de que es un triángulo escaleno. Ya con este programa podemos observar claramente si es posible o no crear un triángulo y qué tipo de triángulo es posible crear utilizando métodos booleanos. Ahí está, escaleno. Podemos observar en el diagrama de bloque que sus tres ángulos son iguales, así que es verdad. Se trabaja como podemos observar aquí, que es cierto. Un triángulo escaleno es aquel cuyos tres lados son diferentes, por eso utilizamos estos ítems
que nos dicen que si sus tres ángulos son diferentes, van a ser positivos entonces. Y la compuerta AND, que lo utilizamos para que nos dé positivo cuando las tres entradas son positivas. Así que el triángulo es escaleno. Con esto finalizamos la actividad. Muchísimas gracias.